Buen día para todos, seguimos y dice, si su ofrenda es una ofrenda de asesión de bovinos, deberá ofrecer un macho sin defecto a la entrada de la tienda de la cita, lo traerá voluntariamente delante del Eterno. Dice Rashi, en este caso, el plural enseña que la ofrenda de asesión puede proceder de un donativo de la comunidad, de lo que sí. Esta ofrenda comunitaria es la ofrenda de asesión de postre, de altar, que proceda de lo que sobra en el fondo comunitario del templo. Seguimos macho, pero no hembra. Hay que saber que los korbanot, los sacrificios también tenían que ver con o macho o hembra, o también según el animal, que si tenía 1 año o 2 años, también depende de los años que tenga, ya que depende de los años que tiene, él se le cambia el nombre también. Entonces, dice, pero no hembra. Ahora bien, puesto que aquí ya enunció este requisito, el mencionar más adelante que esta ofrenda debe ser macho, la escritura no tenía necesidad de enunciarlo de nuevo. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para enfatizarte que debe ser específicamente un animal macho y no un tuntum ni androguino. Un tunto es el nombre que se le da a un ser humano o un animal cuyo sexo es indeterminado. Quiere decir, en la parte donde tiene el miembro reproductor lo tiene tapado, no se sabe qué es lo que tiene. Y el androgynous es el que tiene lo que se llama hermafrodita. Se trata de un ser humano o un animal también, de lo que se ve aquí, que posee las características de ambos sexos. Sin defecto quiere decir sin defecto, o sea, quiere decir perfecto. Entonces, de aquí vemos que ningún animal que tenga algún tipo de defecto se puede sacrificar en el Bet HaMikdash. De aquí vemos también que estuvimos hablando en el audio pasado con referente a las tefilot, que las tefilot hoy en día, las tefilot que se hacen, las plegarias que se hacen, son por los sacrificios comunitarios obligatorios que se hacían en aquella época. Entonces, ¿y por qué precisamente? Porque está escrito en Oshea, un Eshalma parim esfatenu, ¿okay? De que nuestros labios eh, pagarán los sacrificios, prácticamente con los labios de nosotros, con nosotros diciendo las plegarias. De ahí se aprende. De todas maneras, de aquí vemos también lo importante que es de que las tefilot, la persona, hablamos sobre eso en el audio pasado, que no tenga ningún tipo de efecto, ningún tipo de pensamiento que no tenga que ver con la tefilá, o de repente la persona está haciendo una plegaria, está pensando en qué voy a hacer más tarde, o en cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, pensando en todo menos en la concentración que tiene que tener en la tefilá, que se sabe que las dos cosas más importantes en la tefilá, primero, saber delante de quién estás haciendo la tefilá, tienes que saber que estás haciendo delante de Hashem, y segundo, el Perusha Milot, quiere decir la, lo que estás leyendo, o sea, que entiendas lo que estás leyendo, lo que estás diciendo. Esas son las cosas, dos cosas más importantes en la tefilá. Y la tefilá tiene que tener una kavaná, un propósito desde el principio hasta el final de la tefilá. Seguimos a la entrada de la tienda de la cita. El dueño del animal se encarga de llevarlo hasta el atrio del templo. Ahora bien, ¿qué quiere enseñar la repetición de la palabra yakrif? O sea, eh, de sacrificarlo. Es para enseñarte que incluso si el animal está destinado a la ofrenda de la sesión de Rubén, se mezcló con el animal destinado a la ofrenda de sesión de Shimón, de tal modo que no se puede determinar qué animal pertenece a quién. Se deberá ofrecer cada uno de los animales en nombre de cualquiera que sea su verdadero dueño. Asimismo, si una ofrenda de sesión se mezcló con un animal no consagrado, o sea, Julim, y no se sabe cuál de ellos es el que había sido destinado a la ofrenda, se deberá vender el animal no consagrado en beneficio de las ofrendas de la sesión, con lo cual todos esos animales se convertirán en ofrenda de sesión, y entonces hay que ofrecer cada animal en nombre de cualquiera que sea su dueño real. Ahora bien, se podría pensar que esta misma ley se aplica incluso si el animal original se mezcló con animales inválidos.
o con los animales que no son de su misma especie. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara, lo traerá. Al enfatizar que lo traerá implica que una restricción, lo cual quiere decir que deberá traer a ese animal y no a otro. Dice aquí, si el animal consagrado de una persona se mezcló con uno de sus animales sin consagrar de tal modo que ya no se sabe cuál es cuál, deberá venderlo a otra persona que necesite un animal para ofrendarlo. De este modo, ambos animales quedan consagrados. Luego hay que ofrecerlos en nombre del que sea su dueño real, lo mismo que en el primer caso que Rashi cita. Seguimos. Lo traerá. Esta frase enseña que se obliga al dueño del animal a traerlo. Da una ofrección voluntaria, ¿sí? Que es cuando una persona hizo un voto de ofrecer un animal en el altar. Por lo tanto, en caso de que por alguna razón ya no quiera ofrecerlo como ofrenda, se le obliga a hacerlo incluso por la fuerza con el objeto de que cumpla el voto que hizo. Esto se aprende de la énfasis de que lo traerá, lo cual implica que en cualquier circunstancia deberá hacerlo. ¿Hasta cuándo la persona puede traer el corbán, el sacrificio que tiene que traer? Entonces hay varias opiniones, pero la opinión más, la que se tomó la halajá, es que hasta que pasen tres festividades. Las festividades no tienen que ser según el orden del calendario, sino según la festividad que se acerque, esté más próxima a ti. Por lo menos si hoy, por ejemplo, la persona hace un voto para traer un animal, entonces, ¿cuál es la festividad más cercana que tenemos? Pesaj. Entonces la persona tiene Pesaj, después Shavuot y después Sukkot. Hasta Sukkot la persona puede traer el animal y si no, entonces va a traer algo que se llama Balteajer, de que se tardó en traerlo. Por lo tanto, aquí se dice que aquí vemos lo hamur, ¿okay? Lo que es tan fuerte que es los votos de la persona. Y la palabra tiene un peso muy grande y nosotros no lo sabemos. Nosotros pensamos que el hablar o decir o cualquier tipo de cosa es como normal, qué sé yo. No, no es normal. Cuando la persona hace un voto de hacer algo o de no hacerlo, tiene un peso muy grande. Fíjate aquí que está en el punto que la persona al hacer un voto lo obligan del Bedim, del juzgado, de que tenga que cumplir el voto que hizo. Delante del Eterno él apoyará, dice aquí. Esta frase enseña que no se aplica la imposición de manos sobre un animal en una plataforma para fines de culto. Como parte de los requisitos para su ofrecimiento en el altar, ciertas ofrendas requieren que el Cohen o a veces los dueños del animal impongan sus manos sobre el animal. Esto es lo que se llama la esmijá. A esto se le llama semijá. Literalmente significa imposición. La ofrenda de la sesión siempre requiere de la imposición de manos. Entonces seguimos. Él apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la sesión y le será aceptada para expiar por él. Sobre la cabeza de la ofrenda de sesión, esta frase tiene por objeto incluir la ofrenda de sesión obligatoria en la ley de la imposición de manos, así como incluir la ofrenda de sesión procedente del rebaño ovino. El tópico particular de estos versículos es la ofrenda de sesión voluntaria. Siendo así, no era necesario especificar que hay que realizar la imposición de manos sobre la ofrenda de asesión, puesto que es obvio que a este tipo de ofrenda se refiere. Hubiera bastado con utilizar un pronombre para aludir a esta ofrenda sobre ella, y que la Torah especifica que de nuevo ofrenda de asesión necesariamente remite a otros tipos de ofrenda de asesión, la obligatoria y la procedente a las ovejas. Entonces, dice aquí, con referente el apoyo de la mano sobre la cabeza, hay una diferencia de opiniones entre Bet Shammai y Bet Hillel con referente a Yom Tov, sobre el día festivo que la persona tiene que traer si tiene que traer algún corbán, un sacrificio. Si la persona en Yom Tov puede hacer
el apoyar las manos, porque él lo hacía en la cabeza del animal con fuerza. Y el animal, de por sí, tiene un denotativo de mukse en Yom Tov, ¿okay? Que no es como la persona en Yom Tov, no se puede sacrificar prácticamente, pero si es algo que tiene que necesario traer, como el corbán de Pesaj o otras cosas que se necesita comer en el día y no tiene que traer alguna otra, no, el corbán de Pesaj lo hacían antes del día festivo, pero otro animal para otras cosas que se necesita realmente traerlo en la festividad, si se puede hacer o no se puede hacer. Según Betilel se puede hacer, según Bet Shammai lo tienen que hacer antes del Yom Tov. La ofrenda de sesión, dice Rashi, excepto la ofrenda de sesión de una ave. Y le será aceptada, y con respecto a que su ofrenda le será, y con respecto a que su ofrenda le será aceptada, si dices que con respecto a transgresiones castigadas con caret, la pena capital a manos de la corte de justicia, la muerte a manos del cielo o los azotes, ello no puede ser, ya que el castigo por estas transgresiones ya ha sido mencionado en otros versículos. Por consiguiente, cuando aquí la Torah dice que su ofrenda será aceptada, únicamente puede referirse a que lo será con respecto al incumplimiento de un mandato prescriptivo o a la transgresión de un mandato prohibitivo que desemboca en un mandamiento prescriptivo. Vamos a ver, Regashnia. Vamos a ver, dice aquí. Es decir, con respecto a qué tipo de transgresión esta ofrenda actuará como sustituto del castigo, el hecho de decir que esta ofrenda le será aceptada implica que hubo de por medio una transgresión que conlleva un castigo, solo que la ofrenda actuará como sustituto del castigo y le proporcionará la expiación por su falta. Entonces, en verdad, será aceptada. Estamos hablando de una sesión de una ofrenda de sesión. La ofrenda de asesión por lo normal no se trae desde un principio, por un principio es un voto voluntario, algo por el estilo, pero con todo y eso los sabios dicen en el Tratado de Sebahim que ese transgresión cuando la persona lo trae, al mismo momento también puede pensar sobre los mandatos, eh, los mitzvot ta'aseh, ¿sí? Los mitzvot ta'aseh que la persona tiene que hacer y que transgredió. Por ejemplo, tiene que recitar el Kiryat Shma y no lo hizo. Se tenía que colocar los tefilim y no lo hizo. Tenía que mover las 4 especies en Sukkot, no lo hizo. Esas son transgresiones que la Torah te dice que tienes que hacer y no lo hiciste. Esas transgresiones también, o los malos pensamientos también, por eso llama ofrenda a sesión. A sesión quiere decir todo lo que asciende hacia arriba. Y lo que asciende hacia arriba y está en la parte de arriba son los pensamientos de la persona. Eso también. Esas cosas también, incluso que él no lo trajo con esa matara, con ese objetivo, sino lo trajo con el objetivo de un voto hacia Shem. Pero con todo eso él puede colocar también esa machshava de pensar de que también lo trajo para eso también. De un principio no se tiene que traer para eso, pero si ya lo trajo, puede hacerlo también, ahí mismo también colocar el pensamiento de que también él quiere, si hizo alguna transgresión o algo por el estilo, que también le se le sea espiada. La Torá concede la prerrogativa a la Corte de Justicia de Bedim de imponer pena capital por las transgresiones intencional de ciertas prohibiciones graves, como por ejemplo el asesinato. Esta pena se aplica únicamente cuando el transgresor haya sido previamente advertido por 2 testigos acerca de la gravedad de la transgresión y haya aceptado la pena de muerte que conlleva. Que dice, según el Talmud Moed Katan 28 Aleph, esta pena de muerte se refiere al fallecimiento prematuro de la persona antes de la edad de 60 años. Eso es lo que tiene que ver con la muerte a manos del cielo. Por las tradiciones de otras prohibiciones, la Torah prescribe la pena de azotes y se le dan 39 azotes a la persona. ¿Por qué precisamente 39 azotes? Tiene que ver con el,
el, el cuerpo de la persona, que el feto se hace en 40 días. En el 40º día entra el alma a la persona dentro del vientre de la madre. Entonces las 39 se tienen que ver con el cuerpo, que el cuerpo es el que se impone ante la voluntad divina. Estas son aplicadas al transgresor por el Bedín siempre y cuando haya habido advertencia previa y testigo del acto que él hizo. ¿Okay? Seguimos. Degollará la cría de la res delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Kohanim, traerán la sangre y arrojarán la sangre alrededor en el altar que está a la entrada de la tienda de la cita. Dice aquí, degollará y los Kohanim traerán desde la recepción de la sangre del animal en adelante. La recepción de los demás procedimientos de la ofrenda constituyen un mandamiento específico del sacerdocio. Esta frase enseña que el degüello de un animal es válido si es realizado por un lego. De aquí se ve, ¿sí? Dice en verdad que, por decir, degollará la cría de la red delante del Eterno, y no está escrito los hijos de Aarón. De ahí se aprende que también, incluso una persona asar, o sea, no una persona, la misma persona que traiga el animal lo puede degollar. Y que está escrito con los hijos de Aarón, solamente los demás trabajos, los demás labores. En total eran 4 las labores: el degüello, la recepción de la sangre, que cuando salía cuando se degollaba el animal, se colocaba en un recipiente, se llama Dama Nefesh, la sangre del Nefesh, y luego se trasladaba de allí hasta donde se tenía que colocar en el altar, y luego se lanzaba, se arrojaba la sangre. Esas son los 4 labores, pero la primera labor, la que es del degüello, no, este, también lo puede hacer cualquier tipo de persona, pero lo demás, los otros 13 labores está prohibido para una persona que no sea Cohen. ¿Y de dónde se aprende? De lo que está escrito aquí. Lo que está escrito: degollará la cría de las redes delante del Eterno. No está escrito quién lo va a degollar. Al no estar escrito, se atiende de ahí de que cualquier persona lo puede hacer. Después está escrito: y los hijos de Aarón, los Kohanim, traerán la sangre. De ahí se aprende de que los demás labores tienen que ser los hijos de Aarón y no las demás personas. Delante del Eterno, es decir, en el atrio. ¿Sí? La expresión delante del Eterno se refiere al área del atrio, del tabernáculo o del templo, y no a la tienda de la cita. El tabernáculo en el desierto estaba compuesto por 3 campamentos: el de los israelitas, los levitas y los Kohanim. Esta división tripartita también se aplicaba en el templo en Jerusalén, el cual fue construido siguiendo el modelo del tabernáculo. El interior amurallado de la ciudad de Jerusalén era equivalente al campamento israelita hasta el Arabait, el monte donde se localizaba el templo. Desde el monte hasta la puerta del Nicanor equivalía al campamento de los Levín, y de aquí hacia el interior equivalía al campamento de los Kohanim. Esta área era equivalente al área que se hallaba al interior de las cortinas en el tabernáculo, como está escrito en el Tratado de Sebajim, en la página 116b. Traerán, esto se refiere a la recepción de la sangre del animal, pues este es el primero de los procedimientos para ofrecer una ofrenda. Por otra parte, el término mismo también implica la idea de llevar. Con ello aprendemos que ambos procedimientos solamente pueden ser realizados por los hijos de Aarón, tanto de recibir la sangre como llevarla al altar. De ahí se aprenden las dos labores. Los hijos de Aarón, se podría pensar que esto también incluye los halalim. Para descartar esta hipótesis, el versículo dice los Kohanim. ¿Qué son los halalim? Son los hijos de los Kohanim, que los Kohanim los tuvieron con una mujer que estaba prohibida para ellos. Por ejemplo, una mujer zona, una mujer como prostituta, o también una mujer que esté desposada, también está prohibido para ellos. Entonces él la tomó y trajo un hijo de ella, de ese matrimonio inválido. Entonces ese hijo pasa a ser un halalim.
un halal. Y ese halal, que dice aquí, es el término que se aplica a los hijos de los Kohanim nacidos de uniones prohibidas para ellos o, o a sus descendientes. Estos hijos pierden la prerrogativa del sacerdocio. O sea, no pueden ya, incluso que se llame Cohen, lo que sea, pero por ser halal no puede servir en el Bet HaMikdash. Seguimos, la sangre y arrojarán la sangre. ¿Por qué razón la Torah repite la palabra sangre dos veces? Para incluir la sangre de un animal que se mezcló con otra que era de la misma especie del animal o con otra que no era de la misma especie. Siendo así, se podría haber pensado que se puede rociar la sangre de esa ofrenda en el altar incluso si se mezcló con sangre perteneciente a animales descalificados como ofrenda a los que son pesulí, los que son inválidos, con sangre de ofrenda de pecado internas o con ofrenda de pecado externa, a pesar de que la sangre de esas ofrendas se es rociada en la parte superior del altar, mientras que la de esta la ofrenda de sesión es rociada en la parte inferior del altar. Para descartar esta hipótesis, la escritura declara en otro lugar su sangre. Que la ofrenda de pecado interna son aquellas cuya sangre era rociada en el parojet, en el velo en el que separaba el lugar santísimo del resto del santuario, así como en el altar de oro que se hallaba en el interior del santuario. La ofrenda de pecado externa son aquellas cuya sangre era rociada en el altar de bronce que se localizaba al exterior del santuario. La sangre de la ofrenda de pecado externa es rociada en la parte superior del altar, arriba de la línea media, mientras que la sangre de la ofrenda de ascensión es rociada debajo de la línea media del altar. Que es una línea que había en el medio del altar que se separaba entre la parte superior o la parte inferior del altar, y de ahí se sabía, por ejemplo, si es un hatat, un de pecado, se hacía en las partes de los cuernos, de la parte de arriba del altar. Si es un deola, un sacrificio de ascensión, la sangre se vertía en la parte de abajo del altar. Cada uno tenía sus leyes. Y arrojarán, el Cohen se paraba en el suelo al pie del altar y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar debajo de la franja roja, que dijimos que era la que estaba en la parte del medio que circundaba en el punto medio del altar, rociándola hacia sus esquinas. Por ello es que aquí se declara que debía arrojarla alrededor, expresión que quiere decir que la sangre debía ser aplicada en los cuatro lados del altar. O quizás no es así, sino que se puede decir que la expresión alrededor significa que literalmente debía rodear el altar con un hilillo de sangre. Para descartar esta hipótesis, este mismo versículo dice y arrojarán. Y es imposible rodear el altar arrojando la sangre. Por otra parte, puesto que el versículo dice arrojarán la sangre, se podría pensar que había que arrojar toda la sangre de un solo golpe. Para descartar esta segunda hipótesis, el versículo afirma que debía ser arrojada alrededor. ¿Cómo se puede reconciliar ambas expresiones? Dice, el Cohen aplicaba dos puestas de sangre que eran equivalentes a cuatro. Quiere decir, el arrojar la sangre debía hacerse con el recipiente donde se había recibido la sangre del animal en el momento de degollarlo. La sangre era arrojada en el altar, en la esquina noroeste del altar, a ambos lados de la esquina, de lo cual los lados norte y este quedaban rociados con la sangre. Luego iba a la esquina suroeste y repetía la misma operación. De este modo, con dos rociaduras de sangre en estas dos esquinas diagonales, los cuatro lados del altar quedaban incluidos. Quien desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. ¿Qué hacían al principio? Pues primero que todo, degollaban el animal. Después que lo degollaban y hacía todo lo demás, ellos prácticamente le quitaban la piel al animal. Esa piel se la daban al Cohen que estaba allí a cargo de la ofrenda.
Luego, ¿qué hacían? Em, Cortaban los hebarín del animal, o sea, los miembros del animal. Y esos miembros se llenaban de sal y todo lo que se había que hacerle, y después se tomaban y se llevaban en la parte de arriba para colocar todas las partes del animal para que se quemara completa. Así es lo que se hacía. Que está en la entrada de la tienda de la cita, dice Rashi, pero no cuando la tienda de la cita haya sido desmantelada. O sea, tiene que estar puesta. Desollará, ¿qué quiere decir la Torah? ¿Qué quiere enseñar? La Torah al especificar de que se debe desollar la ofrenda de asesión. Lo explicita para incluir en las leyes de desollamiento y el corte de la carne en pedazos a todas las demás ofrendas de asesión. Dice, y la cortará según sus cortes, pero no deberá cortar sus cortes en cortes más pequeños. F. Pondrán fuego, a pesar de que el fuego caía del cielo sobre el altar, constituía un precepto específico traerlo de lo que era común. Cuando se construyó el altar del tabernáculo en tiempo de Moshe, cayó fuego del cielo sobre el altar y ascendió la pira sobre el cual se quemaban las ofrendas. Este fuego, este fuego no cesó de permanecer encendido en el altar hasta que fue construido el templo de Jerusalén. Cuando este fue construido, de nuevo cayó fuego del cielo sobre el altar, el cual únicamente cesó en los días del rey Menashe. Así pues, Así pues, el fuego que consumía la ofrenda realmente era fuego que había caído del cielo. A pesar de ello, en este versículo se enuncia el precepto de que los Kohanim mismos también pusieran leña y encendieran fuego en el altar. ¿Sí? ¿Y por qué hacían eso? Si caía ya fuego del cielo, ¿para qué necesitaba traer fuego? Era para disminuir el milagro. Akadosh Baruj Hu hace milagros, pero él no quiere cambiar la teba, la naturaleza él prefiere que la persona descubra a Hashem o se vaya detrás de Hashem a través de la naturaleza, sin necesidad que le muestre que haga que haga nisim, que haga milagros y todo lo demás, ¿no? Entonces por eso también se traía. Es una cosa muy importante que dicen los sabios, somjim a la nisim. ¿Okay? Como queriendo decir, no coloques la fe tuya en que Akadosh Baruj Hu te va a hacer milagros, ¿no? Tómalo todo en lo más posible. Por eso que incluso los sabios, si saben hacer cosas que tienen que ver con nombres sagrados y todo lo demás, ellos prefieren no utilizarlo, sino utilizarlo ni nada por el estilo. Que todo sea natural, que todo sea mejor a través de una tefilá que se conecte a la persona con el creador y a través de ello a Kadosh Baruj Hu le haga el milagro. Mejor todavía, en vez de utilizar nombres o cosas así. ¿Sí? Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán, ¿okay? Esto implica que Aarón, que era el Cohen Gadol, debía desempeñar su servicio cuando estuviese en el estado sacerdotal, que le era propio. Esto implica que si realizaba el servicio de ofrendas con las vestimentas propias a un Cohen común, su servicio sería inválido. Entonces dijimos que los hijos de Aarón colocan fuego en el altar. Dice aquí, los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y dispondrán leña en el fuego. Los hijos de Aarón, los Kohanim, esto implica que los Kohanim debían desempeñar su servicio cuando estuviesen en el estado sacerdotal que les era propio. Eso implica que si un Cohen común desempeñaba el servicio con las 8 vestiduras exclusivas del Cohen Gadol, su servicio sería inválido. Los hijos de Aarón, los Kohanim, dispondrán de los cortes, la cabeza y las partes cebosas sobre la leña que está en el fuego que está sobre el altar. Los cortes de la cabeza, puesto que la cabeza no entra dentro del requisito de desollamiento del animal,
puesto que ya había sido cortada mediante el degüello. Por ello era necesario que la Torá explícitamente la mencionase en forma individual. Y las partes cebosas, ¿por qué razón fue enunciada esta frase? Para enseñarte que se hacen subir las partes cebosas sobre el altar junto con la cabeza del animal, y que con ellas se cubre el lugar donde el animal fue degollado. Este procedimiento constituye una actitud de respeto hacia el Altísimo. El lugar de la garganta donde el animal fue degollado era cubierto con las partes cebosas en actitud de respeto. Lavará sus entrañas y sus patas con agua, y el Cohen hará que todo ello arda enumerada en el altar. Es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Que está sobre el altar. Esto enseña que los leños no deben sobresalir fuera del arreglo de la leña del altar. Ofrenda de ascensión. Esto enseña que cuando el Cohen prenda fuego a la ofrenda para quemarla, deberá hacerlo con la intención de que sea una ofrenda de ascensión. Ofrenda ígnea. Esto enseña que cuando degüelle al animal, deberá degollarlo con la intención de que sea una ofrenda ígnea. Placentera, es decir, la ofrenda es un motivo de satisfacción para mí, puesto que dije que debían ofrecer la ofrenda y mi voluntad fue cumplida. El calificar a la ofrenda de fragancia placentera no quiere decir que Dios recibiese satisfacción del aroma de la ofrenda, suposición completamente absurda. Meramente indica que a Dios le es grato que el ser humano cumpla su voluntad ofreciendo la ofrenda. Seguimos, y si su ofrenda es de ovinos, de ovejas o de cabras, en ofrenda de ascensión deberá ofrecer un macho sin defecto. Dice Rashi, el prefijo de Vav, porque está escrito Veim Minatzon, y si su ofrenda es de ovinos, añade el tópico inicial. Dice, siendo así, ¿por qué razón la Torah hizo una interrupción en el texto? Dice aquí, con el objeto de proporcionarle a Moshe una pausa para meditar entre cada una de estas secciones. O sea, para meditar, ¿sí? Vimos también anteriormente cuando nos dice eso, que le daba para meditar sobre cada sección, y según también cada sección que hablaba sobre algo diferente. Seguimos. De ovinos, de ovejas o de cabras. Estas tres menciones del término min, de, indica tres exclusiones. En este caso son enunciadas para excluir a un animal viejo, o uno enfermo, o uno hediondo. En el lado norte del altar, esto ya viene siendo el próximo versículo, dice: lo degollará en el lado norte del altar delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanim, arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. En el lado del altar, no, en el norte delante del Eterno. Esto implica que no existe el requisito de degollarlo en el norte del altar de una plataforma de culto. Ya lo había dicho anteriormente. Por lo que el requisito de degollar al animal en el lado norte del altar no puede aplicarse a otro altar. Habían animales, los Kodesh Kodashim, ¿sí? Los que son santos, solamente se podían degollar al norte del altar. Y los que eran de santidad más leve, ellos se podían hacer en todo lado del altar, de la plataforma del altar. Por lo normal, los sacrificios de alta santidad eran los sacrificios, por ejemplo, de Hatat, de, de, de pecado, o de Asham, de culpa, o el de asesión, también, de asesión. Y los demás, como por ejemplo el Eshlamim, o el del Bejor, el de primogénito, el animal primogénito que se le da al Cohen, o el de Pesach, o el de Korban Total, el de sacrificio de agradecimiento, ¿sí? Eso sí se hacían en cualquier lado, se podía hacer el degolle en cualquier lado del atrio, de la plataforma, del altar.
Seguimos, él lo cortará en pedazos su cabeza, sus partes cebosas, el Cohen lo dispondrá sobre la leña que está en el fuego, que está sobre el altar, lavará su entraña y sus patas con agua, y el Cohen traerá todo y hará que arda enumerada sobre el altar. Es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y si su ofrenda al Eterno es ofrenda de ascensión de las aves, deberá traer su ofrenda de tórtolos o de palominos. Tórtolo palomino depende también del año, del cuántos años tiene el animal también, del ave. Dice de las aves, dice Rashi, pero no de todas las aves, puesto que la Torá declaró que el animal para la ofrenda de ascensión debía ser sin defecto, macho de las reses, la oveja o las cabras. Ello implica que el requisito de que sea sin defecto y macho solamente se aplica a los animales terrestres, pero no a las aves. Siendo así, se podría pensar que una ofrenda de ave es válida incluso si le faltase un miembro. Es justamente para indicar que esto no es así, que este versículo declara de las aves. Es decir, que a pesar de que la ofrenda de aves sí puede tener defectos físicos, no deben ser tan grande que implique la falta completa de un miembro, y de eso se desprende lo que dice Rabbi Akiva. Por ejemplo, si la persona tiene, si el animal tiene cataratas. Si el animal tiene cataratas en los ojos, se puede sacrificar. Tórtolo dice adulto, pero no crías. Eso es lo que estamos hablando, de por qué se llama tórtolos y todo, y diferentes nombres. Adulto, pero no cría, dice aquí. Si las crías de esta especie de aves fuesen válidas, el versículo debería haber dicho crías de tórtolo y no tórtolos. Así dice Siftera Hamim al Rashi. Palominos, crías pero no adultos. Aquí también. Fíjate. Este es el caso inverso al anterior, puesto que el versículo significa beneyona. Beneyona significa palominos. El Cohen lo traerá al altar, se cernará la cabeza y hará que arda enumerada sobre el altar, habiendo exprimido su sangre en la pared del altar. Esta es la clase no de degüello, porque no era un degüello que se hacía con un cuchillo, sino la forma de cómo mataban al palomino. El palomino lo mataban. Hay varias explicaciones del Ramban, los Rishonim, sobre eso, se explican en el Tratado de Sebahim, pero una de esas era que le agarraba al palomino, lo agarraba con la misma mano, de una forma de que le agarraba los pies, ¿sí? De una forma de que cuando lo agarraba el cuello quedara firme, para que él por la parte de atrás, con la uña, teniendo una uña filosa y un poco larga, la uña se la incrustaba por la parte de atrás, ¿sí? Por la parte del oref, la parte de atrás del animal, introduciéndola hasta que llega a la parte principal, donde están los signos de la parte del cuello, y así mataba al animal. Incluso que esa no era la forma de degollar un animal, pero con todo eso, así fue que eso se llama melicá. Así se le dio la orden al Cohen, que así tenía que matar al animal. Y todo depende si el animal, el ave, era para pecado o para asesión. Porque en ese caso había una donde se le quitaba la cabeza, cuando era la parte de arriba, si era la parte si era la parte si era asesión se hacía, la sangre se hacía en la parte de arriba, en uno de los cuatro eh, cranot, ¿sí? Del, de la misbeach, del altar. Ahí mismo, cuando subía, él tomaba la izquierda, el primero que él se topaba ahí, el primer corno, ¿sí? Ahí era donde él daba la sangre. Pero ese animal, él le quitaba la cabeza completamente. En la parte de abajo, que era el de Hatat, el de pecado, él no le quitaba la cabeza completamente. Y ahí, cuando le hacía la melicá, le salía la sangre, y esa sangre que hacía él, agarraba al animal y lo pegaba, prácticamente lo que dice aquí, exprimía su sangre en la pared del altar, colocaba el animal en la pared y y sacaba la sangre y le rociaba la sangre a la pared del altar. Y así se hacía.
Dice que de los tórtolos o de palomino. Dice esta frase es entera y excluye a ambas especies al ave que comienza a tener una matiz amarillenta a las plumas del cuello, el cual es un signo descalificador, pues dicho matiz amarillento constituye un signo de madurez en los palominos y un signo de inmadurez en los tórtolos. Lo traerá, esta frase indica que puede traer incluso un solo ejemplar. El Cohen le cercenará la cabeza. El procedimiento especial para degollar a aves se llama melicá, como dijimos anteriormente. No es realizado mediante un instrumento, sino por medio del Cohen mismo. Este método es el siguiente. Con su uña, el Cohen da un tajo en el cogote del ave y corta su espina hasta que llega a los signos, el esófago y la tráquea, y los corta. Eso es lo que dijimos anteriormente. Habiendo exprimido su sangre, quiere decir está relacionado con los siguientes vocablos: sumo de ira, pues yugo, ¿sí? El Cohen presiona el sitio donde el ave fue degollada contra la pared del altar y de este modo la sangre se exprime y desciende a lo largo de la pared. Seguimos, le quitará su buche con su plumaje y lo arrojará junto al altar, al este, al lugar de las cenizas, de la ceniza. Vamos a ver qué dice aquí Rashi. Vamos a ver, lo cenará la cabeza y hará que arde enumerada habiendo exprimido. Sin embargo, es que lógicamente estas frases pueden ser dichas en este orden. Dice que después de que hace la ardea enumerada, es decir, que lo quema en el altar, se le exprime la sangre. En realidad, este orden de la frase enseña que así como cuando lo quema, tanto la cabeza como el cuerpo ya están separados entre sí. Lo que dijimos anteriormente depende si es arriba o abajo, si tiene que separar la cabeza o no. Así también el de degollarlo con la uña de la cabeza. Ahí está hablando de los animales. Entonces quiere compararlo al de las aves también. Dice, así también al degollarlo con las uñas, la cabeza debe separarse completamente del cuerpo. Esta es su interpretación mitráshica, pero en el sentido simple del versículo es que la orden de la frase está invertido. Lo que quiere decir es que deberá degollarlo con las uñas y quemarlo en el altar, pero después de quemarlo su sangre ya debió haber sido exprimida desde antes. Su buche, dice, designa el sitio donde se almacenan los desechos. Es lo que también se llama buche. Es una bolsa en el gaznate de un ave donde guarda el alimento antes de que pase al estómago. Con su plumaje, dice Rashi, con sus entrañas. Dice, designa algo repugnante, lo mismo que en el versículo, pues se han vuelto repugnantes e incluso se resbalan. Es por eso también que el Talmud de Onkelos dice con su alimento, refiriéndose al alimento ya dirigido. Esta traducción se refleja en la interpretación del sabio Abba Yosef ben Hanan, quien dijo que el Cohen solamente toma la molleja junto con el buche. Pero nuestros sabios de bendita memoria dijeron que con un cuchillo del Cohen hace una incisión semejante a una ventanilla alrededor del buche y lo extrae junto con las plumas que están en la piel. Por otra parte, con respecto a la ofrenda de ascensión de un animal doméstico terrestre, el cual únicamente se alimenta de lo que da su dueño, la Torá declara que el Cohen lavará sus entrañas y sus patas con agua, y hará que arda enumerada. Pero con respecto a un ave que también se alimenta de lo robado, es decir, de lo que se encuentra, la Torá dice, arrojará las entrañas, ya que dirigió alimentos robados junto al altar al este, es decir, al este de la rampa del altar. Al lugar de la ceniza, este era el sitio donde se ponía la porción apartada, lo que se llama la trumá, de cenizas del altar exterior cada mañana, así como la ceniza del altar interior y el del candelabro. Estas cenizas eran engullidas milagrosamente en su lugar, que es en verdad, en el Tratado de Sebajim, la página 65b, donde trae la opinión de Abaye, si mal no me acuerdo, que Abaye dice que ese era uno de los milagros que sucedía allí. Porque como dice aquí Curarie, pues de otro modo se hubieran acumulado demasiados desechos. Entonces ellos colocaban esos desechos ahí al lado y ¿qué pasaba? La tierra se los comía. Y ese era el milagro. Seguimos para terminar el primer capítulo. Lo partirá con sus plumas, pero no lo dividirá. Y el Cohen hará que arda enumerada sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego, es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Dice Rashi lo partirá, dice partir en Der únicamente es realizado a mano. ¿Okay? Y asimismo la Torah declara con respecto a Shimshon, lo desgarró como se desgarra a un cabrito, no teniendo nada en su mano.
con sus plumas. Esta frase significa junto con sus plumas. La frase quiere decir que no necesita arrancar las plumas de su plumaje. Con sus plumas, también dice Rashi, este término se refiere concretamente a su plumaje. Por otra parte, no es cierto que no hay persona que huela el mal olor que se desprende de plumas quemadas sin asquearse de ello. Entonces, ¿por qué razón la escritura dijo que con respecto a la ofrenda de ave, que lo hará subir enumerada, para que el altar, dice, para que el altar quede asaciado y embellecido con la ofrenda de un pobre? Pero la ave generalmente constituyen la única ofrenda de la gente pobre, quienes no se pueden permitir comprar ofrendas a animales grandes. Eso es cierto, en ciertos sacrificios que él podía hacer eso. Obviamente si él lo podía hacer, entonces según el estatus de cada persona. No lo dividirá, dice, no parte completamente el ave en dos pedazos, sino que lo desgarra desde la espalda. Con respecto a la ofrenda de aves, se dijo que eran fragancia placentera, y también con respecto a la ofrenda de los animales terrestres, se dijo que era una fragancia placentera. Que viene a enseñarnos esto, dice, esto tiene como propósito informarte que Dios acepta la ofrenda tanto del que ofrece mucho como el que ofrece poco, a condición de que dijera pero con una condición. ¿Cuál condición? ¿Qué condición? Que dirija su corazón al cielo. Y aquí eso es lo que trae el tratado de Menajot en la página 111 Aleph, que dice Rish Lakish, que la persona tiene que, no importa lo que ofrenda, sino cómo lo ofrende. Eso es muy importante. No importa lo que la persona traiga, sino cómo lo traiga. Lo trae con el corazón, no lo trae con la persona puede hacer la ofrenda más grande del mundo, pero no hay corazón allí. Y como dicen los sabios, Rajamaná Libabai, Kadosh Baruj que es el corazón de la persona. A Kadosh Baruj no le interesa a los animales, sacrificio, esto, lo otro, eso no le hace nada, sino que la persona se sacrifique a sí mismo, el corazón de sí mismo, haga teshuvah y se acerca al Creador. Eso es lo que Kadosh Baruj espera de la persona.